representantes de los partidos políticos, siendo las 18:09 del día 9 de febrero de 2018, conforme a los artículos 124, párrafo primero y 128, fracción primera del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara el inicio de la sesión de instalación del Consejo Distrital 11. De esta manera, se da inicio formalmente a los trabajos de este Consejo Distrital 11 relacionados con el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Señor secretario del Consejo, solicito a usted pasar lista de asistencia, por favor. Con gusto, señora presidenta. Informo a usted que se encuentran presentes los siguientes integrantes del Consejo Distrital. Las y los consejeros distritales: Marco Antonio Cardoso Meana, José de Jesús Gutiérrez Mesa, Luis Alberto Martínez Ramírez, Marta Andrea Mejía Hernández, Magdalena Pérez Pérez y Nancy Saraí Vargas Valdés. Asimismo, informo a este Consejo que en términos de los artículos 116, párrafo segundo, 121, 129, fracción 6 y 272, fracción 7 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, han sido acreditados los siguientes representantes de los partidos políticos ante este órgano colegiado. Por el Partido Revolucionario Institucional, los ciudadanos Félix Cruz Jiménez y David Mojar Díaz, representantes propietario y suplente respectivamente. Por el Partido de la Revolución Democrática, la ciudadana Eva Alín González Hernández y la ciudadana Emari Serrano Macías, representantes propietaria y suplente respectivamente. Por el Partido Verde Ecologista de México, las ciudadanas Azucena Núñez Vargas y la ciudadana Ángela López Cruz. Por el Partido del Trabajo, los ciudadanos Isaac Ochoa Montero y Fernando Rivera Pastrana, representantes propietario y suplente respectivamente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, la ciudadana Cintia Chadel Pérez Domínguez y la ciudadana María Fernanda Hernández Díaz de León. Por el Partido Nueva Alianza, la ciudadana Norma Lilia Rubio Ramírez y el ciudadano Hugo David Rodríguez, representantes propietario y suplente respectivamente. Por el Partido Morena, el ciudadano Rogelio Rojas, representante propietario. Por el Partido Encuentro Social, los ciudadanos Marco Aurelio Ambrí Sánchez y Gustavo Tonix Vázquez, representantes propietario y suplente respectivamente. Por el Partido Humanista de la Ciudad de México, la ciudadana Teresa Montserrat Vilches Herrera y la ciudadana María Teresa Martínez Sánchez, representantes propietaria y suplente respectivamente. En este sentido, informo de la presencia en esta sesión de los y los siguientes representantes de los partidos políticos acreditados en este Consejo. Nos acompañan por el Partido de la Revolución Democrática, la ciudadana Eva Alín González Hernández, representante propietaria. Por el Partido Verde Ecologista de México nos acompaña la ciudadana Azucena Núñez Vargas, representante propietaria. Por el Partido del Trabajo nos acompaña el ciudadano Isaac Ochoa Montero, representante propietario. Por el Partido Movimiento Ciudadano nos acompaña la ciudadana Cintia Chadel Pérez Domínguez, representante propietaria. Por el Partido Humanista de la Ciudad de México nos acompaña la ciudadana Teresa Montserrat Vilches Herrera, representante propietaria. Para efectos de esta sesión hay una asistencia de 6 consejeras y consejeros distritales, 5 representantes de partidos políticos,
la consejera presidenta y el de la voz, y en virtud de que existe un total de 13 asistentes conforme al artículo 129, fracción 2 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la existencia del quórum para su realización. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, en virtud de que existe quórum, se declara el inicio formal de esta sesión, así como de los trabajos concernientes a la misma. Señoras y señores consejeros y representantes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción quinta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, procederé a tomar la protesta de ley a las y los consejeros distritales y o representantes de los partidos políticos que se integran en este órgano, por lo que les solicito a todos los presentes se pongan de pie. Si extienden su brazo derecho, por favor. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de partidos políticos, integrantes de este Consejo Distrital 11. En nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Estoy convencida de que pondrán todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige la base de nuestra democracia. Les ruego tomar asiento, por favor. Señor secretario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito a usted poner a consideración de los integrantes del Consejo Distrital el proyecto de orden del día. Con gusto, señora consejera presidenta, señoras y señores consejeros distritales, el proyecto de orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. 1. Declaratoria de inicio de los trabajos del Consejo Distrital 11 de este Instituto correspondiente al proceso electoral ordinario 2017-2018. 2. Mensaje de la presidenta del Consejo Distrital 11 de este Instituto con motivo del proceso electoral ordinario 2017-2018. 3. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 de este Instituto sobre el Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México para la renovación de los cargos a jefe de gobierno, diputados locales y alcaldías, cuya jornada electoral será el 1 de julio de 2018 y, en su caso, los mecanismos de participación ciudadana. 4. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 de este Instituto respecto de los horarios de atención al público. 5. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 de este Instituto sobre los resultados del proceso de selección del personal eventual que participará en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 6. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 de este Instituto sobre las solicitudes de registro de la ciudadanía interesada en participar como observadores y observadoras electorales durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 7.
Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 de este instituto sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se ajustan las fechas y plazos para recibir la documentación necesaria para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 8. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 de este instituto sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la convocatoria a las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México interesados en participar en el registro de candidaturas sin partido a los diversos cargos de elección popular en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 9. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se aprueban los lineamientos para el registro de candidaturas sin partido para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 10. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se aprueban los lineamientos para realizar las notificaciones a las y los aspirantes a candidaturas sin partido durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México a través del sistema de notificaciones electrónicas por Internet. 11. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se declara el inicio formal de los trabajos del Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales para el proceso electoral ordinario 2017-2018 por el PRE-2018 y se designa a quien lo presidirá. 12. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la creación del comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018 y se designa a las y los consejeros electorales que lo integrarán, así como la designación del consejero electoral que integrará el comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018. 13. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se amplía el plazo para la recepción de solicitudes en el caso de aspirantes a una candidatura sin partido a la jefatura de gobierno y se modifica el periodo para la obtención de apoyo ciudadano en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México. 14. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se designan a las consejeras electorales que junto con el consejero presidente del Consejo General formarán parte de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio General de Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 suscrito por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México en cumplimiento a lo establecido en la cláusula sexta, inciso B, del instrumento referido. 15. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los modelos de los materiales electorales que se utilizarán en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 16. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la delimitación de las circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la elección de concejales en el proceso electoral 2017-2018. 17. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Electoral de la Ciudad de México, por el que se determinan los topes de gastos de precampaña para la jefatura de gobierno, las diputaciones del Congreso local y las alcaldías en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto, por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares COTAPRED para el proceso electoral ordinario 2017-2018. 19. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto, por el que se aprueban los lineamientos para la postulación de diputaciones, alcaldías y concejalías en el proceso electoral ordinario 2017-2018 y lineamientos para la asignación de diputaciones y concejalías por el principio de representación proporcional, así como de votos tratándose de coaliciones y candidaturas comunes en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Y 20. Informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto, por el que se determina que por conducto del consejero presidente se comunique a los partidos políticos las restricciones a las que están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México. Señoras y señores consejeros y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día. Al no haber intervenciones, señor secretario, por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Señoras y señores consejeros distritales, se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, les solicito, por favor, levanten la mano. Gracias. Consejera presidenta, informa usted que el proyecto de orden del día ha quedado aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Consejera presidenta, informa usted y a este consejo que siendo las 18 horas con 24 minutos se incorpora a esta mesa el representante del partido Nueva Alianza. Muchas gracias, señor secretario. Les pido por favor a los presentes ponerse de pie para rendir la protesta. Representante del partido político Nueva Alianza. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado. Estoy convencida de que pondrá todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios rectores. Les agradezco. Tomen asiento, por favor. Señor secretario, le solicito por favor a usted realizar la consulta en votación económica. Señora consejera presidenta, en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros de este consejo, esta Secretaría, con fundamento en el artículo 11, fracción cuarta, del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pide anuencia de la Presidencia para consultar a las y los consejeros distritales la dispensa de su lectura. Realice, por favor, la consulta en votación económica.
Señoras y señores consejeros distritales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente distribuidos relacionados con los puntos del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, por favor manifiéstenlo levantando la mano. Gracias. Consejera Presidenta, informa a usted y a este Consejo que la dispensa de la lectura de los documentos previamente distribuidos ha quedado aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, proceda con el desahogo del orden del día. Con gusto, consejera Presidenta. El primer punto del orden del día es la declaratoria de inicio de los trabajos del Consejo Distrital 11 de este instituto correspondiente al proceso electoral ordinario 2017-2018. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, en uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República promulgó la reforma constitucional en materia político-electoral aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. El 5 de febrero de 2017 se publicó el decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En consecuencia, el 7 de junio del mismo año se publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el cual se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y se expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, Código. Asimismo, el 21 de junio del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial nota aclaratoria al decreto por el que se expide el Código. En términos de lo dispuesto en el artículo 41, fracción quinta, apartado B de la Constitución y en relación a los procesos electorales locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la propia Constitución y las leyes, entre otros, la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. A su vez, el apartado C del dispositivo constitucional señalado establece a que, en los supuestos establecidos por la ley y con la aprobación del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral, entre otros aspectos, podrá asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponde a los órganos electorales locales. Asimismo, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales, denominadas OPLES, que ejercerán, entre otras funciones, en las siguientes materias: preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales, los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local, así como las no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la ley. Al respecto, el artículo 50, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de jefatura de gobierno, diputaciones al Congreso local y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de la ciudadanía. Para garantizar que en la Ciudad de México se realicen elecciones
libres, periódicas y auténticas, cuya jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de julio, mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, obligatorio, personal e intransferible, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México reglamenta una serie de disposiciones que tienen por objeto la renovación de la jefatura de gobierno, diputaciones al Congreso local y alcaldías de la Ciudad de México. El 8 de septiembre de 2017 se suscribió con el Instituto Nacional Electoral, INE, un convenio general de coordinación en el que se establecieron los mecanismos para el proceso electoral 2017-2018. El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral de la Ciudad de México y dentro de sus atribuciones se encuentra la facultad de emitir acuerdos que, conforme a su normatividad interna, determinan la obligatoriedad y colaboración de sus órganos ejecutivos, unidades técnicas, órganos de autonomía y de gestión, órganos desconcentrados, unidades administrativas y las demás que determina el Código. Los consejos distritales son órganos colegiados de carácter temporal que funcionan durante los procesos electorales. Tienen facultades de decisión en el ámbito distrital, actúan mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o extraordinario convocadas por la consejera presidente distrital. El 6 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto emitió el acuerdo ISM-AQ, Consejo General 038-2017, por el que se aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 para elegir jefa o jefe de gobierno, diputadas y diputadas del Congreso de la Ciudad de México, alcaldesas y alcaldes, así como concejales de las 16 demarcaciones territoriales, cuya jornada electoral se celebrará el 1 de julio de 2018. Así, por lo expuesto y en términos del artículo 124, párrafo primero y 128, fracción primera del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, siendo las 18 horas con 36 minutos del día 9 de febrero de 2018, se declara instalado este Consejo Distrital 11 para dar continuidad a las tareas relativas al proceso electoral ordinario 2017-2018. Nos damos por informados. Señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, consejera presidenta. El segundo punto del orden del día corresponde al mensaje de la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo del proceso electoral ordinario 2017-2018. Muchísimas gracias, señor secretario. Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a las y los consejeros distritales que hoy inician su encargo. Asimismo, agradecemos a los partidos políticos la acreditación de sus representantes ante el órgano distrital y su presencia en esta sesión. El día de hoy, nuevamente nos reunimos con motivo del inicio de la preparación del proceso electoral ordinario 2017-2018 en este ámbito distrital. En una elección inédita, dado que los habitantes de la Ciudad de México cuentan con su propia constitución y leyes que de ella emanan, en la cual nos mandata a elegir a una jefa o jefe de gobierno, 16 alcaldes y alcaldesas con concejales, así como diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México. Ustedes saben la responsabilidad que conlleva formar parte del Consejo Distrital, del cual emanan las funciones sustantivas que son garantizar el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad, así como ser el órgano responsable de conducir el desarrollo del proceso electoral local ordinario 2017-2018, que por mandato
constitucional organice el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Permítanme subrayar que los consejeros y consejeras electorales que hoy se integran a los trabajos como representantes de la ciudadanía cumplieron con una elección democrática, plural, ciudadana, de prestigio público y profesional, así como con el principio de paridad de género. Este espacio de deliberación de ideas y propuestas, estamos seguros, se conducirá con civilidad y respeto al órgano en lo general y a cada uno de sus integrantes en lo particular. Finalmente, permítanme expresar el compromiso propio y del equipo que conforma la Dirección Distrital 11 de que nuestra conducta se regirá con estricta observancia al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, al Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, al Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México y a los ordenamientos que emanen del Consejo General. Permítanme cerrar con una frase de Noam Chomsky que dice: mientras la población general sea pasiva, apática y desviada hacia el consumismo o el odio de los vulnerables, los poderosos podrán hacer lo que quieran y los que sobrevivan se quedarán a contemplar el resultado. Muchísimas gracias. Señor secretario, le pido por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. Le cedemos la palabra por favor a la consejera. Consejeras, consejeros, representantes de partidos políticos y ciudadanos que nos acompañan. Buenas noches. Gracias. La participación ciudadana es un concepto difícil de delimitar, pues de inicio está compuesto por dos palabras amplias y complejas en sí mismas. Participar hace alusión al acto de intervenir, de formar parte de algo ya existente, que requiere de la acción conjunta de varios individuos para permanecer, en este caso, la participación ciudadana. Se refiere a la intervención de los habitantes de una comunidad, de un municipio, de una delegación, de una alcaldía, entidad federativa y nación en el quehacer político. La crítica más importante que se ha formulado a los partidos políticos es su tendencia a la exclusión, a su propio deseo de conservar el paso político y ver por sus propios intereses. Todos estos aspectos han sido utilizados por los críticos del llamado régimen de partidos, pues se considera que han ido generando un distanciamiento con los ciudadanos. En este proceso electoral se implementó la figura de las candidaturas sin partido, que en un futuro se podrá revalorar, pero que de entrada ha sido una nueva opción de participación ciudadana. Asimismo, nos encontramos ante un proceso inédito e innovador de las instituciones políticas, pues además de elegir jefe de gobierno y diputados locales, por primera vez se eligen alcaldes y concejales, como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de México. Compañeros, somos garantes de llevar a cabo un proceso electoral transparente. Necesitamos ciudadanos responsables, participativos, que hagan suyos los mecanismos para la democracia y de participación ciudadana, que rechacen y no permitan que grupos antisistémicos, delincuencia organizada, narcotráficos, grupos subversivos pretendan afectar el derecho de la población a ejercer libremente el voto en las elecciones que se celebrarán este año. Se debe puntualizar que la participación ciudadana no es suficiente para entender la dinámica del régimen democrático, pero sin dicha participación la democracia no existiría, debido a que esta requiere una participación activa de los ciudadanos. En esta lógica, y acorde a lo planteado por el rector de nuestra máxima casa de estudio, no se puede construir el futuro del país a partir de la presión, del intento de secuestrar y de lastimar a las instituciones y a los procesos democráticos. Exhortamos a la comunidad de la delegación Iztacalco a que acuda a las urnas a manifestar su voluntad por la opción política que responda a sus expectativas. No permitan que intereses ajenos inhiban su participación. El abstencionismo no es opción. Empezamos a votar cuando tuvimos que rogar que nuestro voto contara. Manifestemos nuestra inconformidad a través del voto.
Existe evidencia histórica de que los electores mexicanos hemos acudido a las urnas en situaciones críticas, como mecanismo de rebelión electoral, en la búsqueda de nuevas alternativas, que solucionan los problemas que enfrenta la sociedad. Los ciudadanos de Iztacalco se han caracterizado por su participación activa, al contar con los mayores porcentajes de votación histórica en la Ciudad de México. No permitamos que esto cambie. La educación democrática de nuestra delegación es la fortaleza de nuestras futuras generaciones. La cultura política de nuestros hijos permitirá que sean ciudadanos con la capacidad de influir en la formulación de políticas públicas. No exijamos responsabilidad de nuestros gobernantes, si no estamos dispuestos a asumir la parte que nos corresponde. Reiteramos nuestro interés para que las elecciones se desarrollen en un clima de paz y tranquilidad. Es cuando tengo que manifestar, consejera presidente. Gracias. Muchas gracias, consejera Marta. Agradecemos su mensaje, que le hace mucho bien al inicio de este proceso electoral. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Al no haber más intervenciones, señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El tercer punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y este instituto, con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México para la renovación de los cargos a jefe de gobierno, diputados locales y alcaldías, cuya jornada electoral será el 1 de julio de 2018 y, en su caso, los mecanismos de participación ciudadana. Señores consejeros y consejeras electorales, representantes de los partidos políticos, está el informe. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? Solo para efecto de los representantes de los partidos políticos les quiero comentar brevemente que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México firmaron un convenio general de colaboración. Ya habíamos comentado que la Constitución Política, la Ley General de Procedimientos Electorales del INE, establece facultades propias para el INE, en las que no podemos intervenir. Sin embargo, con este convenio general, nosotros damos seguimiento y acompañamiento a las actividades de ubicación de casillas, conformación de mesas directivas de casilla, capacitación electoral, observadores electorales y todas aquellas etapas del proceso electoral. Entonces, de todo lo que nosotros le estemos dando seguimiento, conjuntamente con las juntas distritales 11 y 13, que son con las que vamos a participar, recuerden que nuestro ámbito distrital ahora tiene dos demarcaciones territoriales, Iztacalco y Venustiano Carranza. En ese sentido, nosotros vamos a estar colaborando con ellos y de todo eso les vamos a estar informando. ¿Sí? ¿Alguna intervención? Muchas gracias. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El cuarto punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 desde este instituto respecto de los horarios de atención al público. Ya les habíamos comentado, nada más para efectos de los representantes de partidos políticos, que estamos laborando de lunes a viernes de las 9 a las 18 horas, sábados y domingos de las 9 a las 17 horas. La atención al público también la estamos brindando de las 9 a las 18 horas de lunes a viernes y de 9 a 17 horas sábados y domingos. A efectos de lo que son los plazos legales de término o vencimiento para los representantes de los partidos políticos, les informamos que cuando sea término de un plazo legal, vamos a estar las 24 horas del día para poderlos atender y en ese caso, lógicamente, levantaremos las actas circunstanciadas correspondientes que hagan constar que estamos cumpliendo con los plazos legales. ¿Sí? ¿Algún comentario? Bueno, si no es así, agradezco su atención. Señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, consejera presidenta. El quinto punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11
del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre los resultados del proceso de selección del personal eventual que participará en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Muchas gracias. Señores consejeros, ustedes ya tuvieron a su alcance el informe, solamente para efectos de los representantes de partidos políticos a los que les hicimos llegar la documentación a través de sus dirigencias, pero que a lo mejor no cuentan ahorita con la documentación. Nada más quiero informarles que en cumplimiento a una convocatoria que emitió el Instituto Electoral de la Ciudad de México durante el mes de octubre, empezamos a hacer las diversas etapas para la selección del personal eventual que nos apoya en los trabajos del proceso electoral ordinario. Entonces, los ganadores de esas plazas, no es personal designado por nosotros directamente, fueron los que concursaron, pasaron un examen de conocimientos, de evaluación curricular. Los ganadores de las plazas son los que se están incorporando, ¿sí? El personal que nos va a apoyar y que posteriormente les vamos a ir presentando porque van a estar con nosotros en los recorridos para ubicación de casillas, etcétera. Solo queremos que ustedes tengan conocimiento que es personal que se eligió por sus capacidades y habilidades. ¿Sí? ¿Algún comentario? Muchas gracias. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El sexto punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las solicitudes de registro de la ciudadanía interesada en participar como observadores y observadoras electorales durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Nuevamente, nada más un breve comentario para los representantes del partido político. Como ustedes saben, la observación electoral es una facultad exclusiva del INE. La manera como nosotros en el ámbito local vamos a apoyar es que si hay ciudadanos interesados, ¿sí?, u organizaciones ciudadanas que en grupo quieran observar tanto el desarrollo del proceso electoral como la jornada electoral, pueden solicitar su registro como observador ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, si así lo prefieren. ¿Qué es lo que va a suceder? Simple y sencillamente vamos a ver que cumpla con los requisitos, se manda a la Junta Local de la Ciudad de México del INE, ellos vuelven a regresar los documentos y cumplen con los requisitos, los capacitamos en cuanto a lo que es la observación electoral y los que emiten la acreditación de esos observadores va a ser el Consejo Distrital del INE, ya sea el 11 o el 13, pero ellos, como parte del convenio, nos tienen que informar a nosotros la lista de esos observadores electorales. De ser así, con toda la oportunidad les estaremos informando a todos los integrantes del Consejo para que sepamos que esas personas ya tienen una acreditación y pueden estar acompañándonos en las sesiones o solicitando información. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Bueno, entonces este Consejo Distrital se da por enterado. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El séptimo punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se ajustan las fechas y plazos para recibir la documentación necesaria para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Los consejeros tienen el informe a su alcance, nada más para efecto de los representantes de partidos políticos. Es un informe en el que los aspirantes o el registro de candidaturas para el proceso electoral ordinario tienen establecidas las fechas. Solo les quiero recordar que el Instituto Nacional Electoral estableció por su facultad de atracción que sean las mismas fechas que tienen a nivel federal. ¿Sí? Entonces les quiero pedir de favor que si estemos atentos ahí, ante las mismas fechas en que va a ser el registro en el ámbito federal, lo vamos a hacer en el ámbito local porque así lo solicitó el INE. En cuanto a las candidaturas sin partido en el ámbito local, les quiero comentar que el 6 de febrero ya cerró
el que continúen buscando el apoyo ciudadano. Entonces, en estos momentos, ya el Registro Federal de Electores del INE estará realizando la validación de aquellos que solicitaron como candidatos aspirantes a candidaturas sin partido, si procede o no esto. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Entonces, este Consejo Distrital será por enterado del informe, señor secretario. Le solicito, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El octavo punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se aprueba la convocatoria a las y los ciudadanos de la Ciudad de México interesados en participar en el registro de candidaturas sin partido a los diversos cargos de elección popular en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, señor secretario. Nuevamente, nada más para comentarles que en este informe, bueno, esos plazos ya pasaron cuando los aspirantes pudieron solicitar que se les otorgara la aspiración a ser candidatos sin partido. Lógicamente ellos tenían que cumplir con una cierta cantidad de apoyo ciudadano que se requiere dependiendo de lo que establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Nada más para que ustedes tengan unos datos más reales, los representantes de los partidos políticos, las alcaldías, las que nos corresponderían a nosotros, en Iztacalco hay una persona que sí logró todos los apoyos, pero una cosa es que haya logrado los apoyos, recuerden que falta la validación, y eso solamente lo determina el Instituto Nacional Electoral. En dado caso de que estas personas que sí lograron los apoyos logren validar que todas las firmas que necesitaban el apoyo ciudadano es real, entonces ya procederá el Instituto Electoral de la Ciudad de México a emitir un acuerdo en donde ahora sí se conviertan en candidatos sin partido. Entonces, por el lado de Iztacalco tenemos una postulante y por el lado de Venustiano Carranza teníamos un postulante o aspirante, pero en este caso, viendo el apoyo ciudadano que recibió o que logró emitir por medio de la app, vemos que le faltaron muchos apoyos, ¿sí? Eso no quiere decir que estemos determinando que no vaya a haber aspirante, ¿no? Solo les queremos informar. Lo que estamos viendo está en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Para cualquiera de ustedes que quiera checarlo, solamente se los estamos informando, ¿sí? En lo que corresponde al Distrito Electoral 11, en lo que es a diputados de mayoría relativa por candidatos sin partido, también teníamos dos candidatos, ¿sí? Una mujer y un hombre, y en ese sentido también nos damos cuenta de que, pues, al cierre que fue el 6 de febrero, veíamos que les seguían faltando el apoyo, ¿sí? Les pedían aquí para el Distrito 11 2.511 firmas y no consiguieron el 100%. Eso es lo que presentan los cuadros. Ya habrá que esperar oficialmente que se emite el acuerdo y ya les podremos informar con más precisión qué es lo que va a acontecer en las candidaturas sin partido en este Consejo Distrital. ¿Sí? ¿Algún comentario? Señor secretario, este consejo se da por informado. Le pido por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El noveno punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se aprueban los lineamientos para el registro de candidaturas sin partido para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, secretario. Bueno, pues ahí nada más a mis consejeros electorales les comento que tienen el informe. A los representantes de partidos políticos les solicitaría muy atentamente si pueden revisar los lineamientos para el registro de candidaturas sin partido. Sé que ustedes, los lineamientos para los partidos políticos son diferentes,
pero no estaría por demás que ustedes conocieran también qué es lo que se está solicitando para que se pueda registrar estas candidaturas. ¿Sí? ¿Hay algún comentario? Este consejo distrital se da por enterado, señor secretario. Le pido por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 10º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se aprueban los lineamientos para realizar las notificaciones a las y los aspirantes a candidaturas sin partido durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México a través del sistema de notificaciones electrónicas por Internet. Muchas gracias, señor secretario. Los consejeros distritales tienen el informe en sus manos. Para efecto nada más de los representantes de partidos políticos, les quiero comentar que esta fue una notificación, fue un acuerdo solo para los que eran aspirantes a candidaturas sin partido. Una vez que ellos cumplieron con los requisitos que se solicitaban, que era su solicitud, una cuenta bancaria, varios elementos, y el Consejo General les otorgó la calidad de aspirantes, ellos ya tenían que empezar a buscar su apoyo ciudadano. Dada la premura para que se notificaran, o sea, necesitábamos notificarles inmediatamente. Eso nos iba a llevar un periodo de tiempo que le podría quitar días a estos aspirantes para que empezaran a buscar su apoyo. Por lo tanto, se buscó hacerlo de una manera eficiente a través de Internet, lógicamente con la anuencia de ellos, a través de su firma en un documento, y así fue como logramos que inmediatamente al otro día de que se emitió el acuerdo ellos conocieran que ya cumplían con ese aspecto de llamarse aspirantes a candidaturas sin partido y pudieran empezar a recabar sus firmas. ¿Sí? ¿Algún comentario? Muchísimas gracias. Señor secretario, este consejo distrital se da por enterado. Por favor, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 11º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se declara el inicio formal de los trabajos del Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales para el proceso electoral ordinario 2017-2018, COREPREP 2018, y se designa a quien lo presidirá. Muchísimas gracias, señor secretario. Consejeros distritales, ustedes cuentan con el informe. A efecto de los representantes de partidos políticos, solo les quiero comentar que el instituto hace de su conocimiento que ya está una comisión de consejeros electorales del Consejo General trabajando sobre lo que les llamábamos a ustedes encuestas, sondeos, que llevan unos lineamientos muy precisos. Recuerden ustedes que la LEGIPE prohíbe que cualquier casa encuestadora, si no presenta el instrumento con el que va a presentar tendencias de votación o resultados, lo haga sin el consentimiento de las instituciones electorales. En ese sentido, cumpliendo la norma, ya hay una comisión en el Consejo General dándole seguimiento a esto y vigilando que aquellas casas encuestadoras o aquellas personas que deseen realizar estudios o encuestas de salidas o manifestar algún resultado preliminar cumplan estrictamente con lo que establece la LEGIPE para que lo puedan realizar. ¿Sí? ¿Algún comentario? Muchísimas gracias. Este consejo distrital se da por enterado, señor secretario. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 12º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la creación del comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018 y se designa a las y los consejeros electorales que lo integrarán, así como la designación del consejero electoral
que integrará el comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno para el proceso electoral ordinario 2017-2018. Muchas gracias, señor secretario. El informe está en sus manos. Para los representantes de los partidos políticos les quiero comentar que nosotros como Instituto Electoral de la Ciudad de México también tenemos lo que le llamamos el voto chilango. También va a formar parte de lo que es la elección del proceso electoral local ordinario, solamente para jefe o jefa de gobierno. En ese sentido, les vamos a ir informando cómo se va dando el avance y seguimiento. Recuerden que es un procedimiento alterno al que es nuestro proceso electoral. O sea, aquí, igual que mesas directivas de casilla, también tenemos para que por correo certificado llegan las boletas de los residentes en el extranjero solo para el voto del jefe de gobierno, que es la elección que a nosotros nos compete. En el ámbito federal, ustedes saben que también tienen voto por el extranjero, ¿sí? Entonces ya hay una comisión también dándole seguimiento a esta actividad. ¿Algún comentario? Muchísimas gracias. Este consejo distrital se da por enterado, señor secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 13º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se amplía el plazo para la recepción de solicitudes en el caso de aspirantes a una candidatura sin partido a la jefatura de gobierno y se modifica el periodo para la obtención de apoyo ciudadano en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México. Aquí nada más el informe que tenemos en la mano para los representantes de los partidos políticos. Queremos comentarles que se amplió el plazo, sobre todo aquí para los aspirantes a candidaturas sin partido, porque pues desgraciadamente recuerdan ustedes el sismo del 19 de septiembre. Conforme a la situación que vivimos en la Ciudad de México, el secretario ejecutivo de este instituto declaró inhábiles los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre. En ese sentido, esos 4 días se les quitaron a los aspirantes a candidaturas sin partido para que pudieran obtener apoyo ciudadano. Entonces, pues lógicamente, bajo los principios de certeza, legalidad, equidad, simple y sencillamente se les repone, ¿sí? Entonces, por eso hay una ampliación del plazo y queremos que ustedes sea de su conocimiento para que no vayan a decir, primero la convocatoria establecía un plazo y ahora tienen otro plazo, ¿no? Es por esta situación y está respaldada por la declaratoria de emergencia por motivo del fenómeno sísmico. ¿Sí? ¿Algún comentario? Agradezco su atención. Este consejo se da por enterado. Señor secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 14º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se designa a las consejeras electorales que, junto con el consejero presidente del Consejo General, formarán parte de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio General de Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, suscrito por el Instituto Nacional Electoral y SH Instituto, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula 6ª, inciso B, del instrumento referido. Muchas gracias, señor secretario. Nada más para comentar que ya les había hablado sobre el convenio general firmado entre el INE y el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces ya hay una comisión de consejeros electorales en el Consejo General que ya le están dando seguimiento a que se cumpla puntualmente, y de parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el proceso local podamos estar dándole seguimiento de manera muy cercana a las actividades que le facultó la Constitución y la ley GIPE al INE. Eso no implica que nosotros vayamos a estar alejados
de lo que se está desarrollando, porque también nos compete, ¿sí? La integración de mesas directivas, el llenado de las actas, la ubicación de las casillas electorales, es algo que también incide en el proceso electoral local. Por lo tanto, se le estará dando un seguimiento, nosotros estaremos participando y ténganlo por seguro que de ello les estaremos informando. ¿Algún comentario? Les agradezco, señor secretario, este consejo será por informar. Le pido de favor continúen con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 15º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se aprueban los modelos de los materiales electorales que se utilizarán en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Consejera presidenta, informa usted que se ha incorporado a la mesa de sesiones la representante suplente del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenida. Les solicito por favor a los presentes ponerse de pie para rendir la propuesta de ley correspondiente. Señora representante del Partido Político de la Revolución Democrática, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado. Estoy convencida de que pondrá todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Le ruego tomar asiento. Muchísimas gracias. Está a su consideración el informe de los materiales electorales. Les quiero comentar que algo que se debe rescatar de esto es que el Instituto Electoral siempre busca ir a la vanguardia en el apoyo, por ejemplo, a hacerles más accesible y fácil el voto a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad. Para eso elabora Lupa Fresnel, ¿sí?, el sello X, los aditamentos que contienen las urnas, los canceles modulares, los crayones, su constitución. No estamos facultados por ley al diseño, pero el Instituto Electoral de la Ciudad de México sí solicitó al INE algunos diseños de los portaurnas y de las urnas electorales. Las urnas electorales en el proceso electoral pasado eran como muy delgadas, entonces se hizo otro diseño y se le solicitó autorización al INE, mismas que aprobó. En el momento en que tengamos los materiales electorales aquí, con todo gusto les haremos una presentación para que ustedes también estén informados de lo que está aconteciendo, que es parte muy importante de este proceso electoral. ¿Comentarios? Muchísimas gracias, señor secretario. Este consejo será por enterado. Les solicito, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 16º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se aprueba la delimitación de las circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la elección de concejales en el proceso electoral 2017-2018. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales, tienen ustedes el informe en sus manos. Nada más
quisiera hacer algunos comentarios. Aquí estamos trabajando el aspecto de lo que son las circunscripciones, la delimitación de circunscripciones para las alcaldías. Quiero recordarles que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que ahora con estas alcaldías también vienen concejales. La Constitución establece parámetros que dependiendo del tamaño de la demarcación territorial se elegirá el número de concejales, pero por un artículo transitorio, solo para esa elección van a ser 10 concejales en todas las demarcaciones territoriales. ¿Por qué se delimitan circunscripciones? Porque se busca por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México que haya una representación de lo que es toda la demarcación territorial, es decir, para que yo pueda formar parte de la planilla de los 10 concejales, deberé vivir en una de las circunscripciones. Por eso se delimitó. Yo no puedo tener 6 concejales que viven en un solo punto geográfico de la demarcación territorial. Cada uno de ellos que va en la planilla deberá vivir en una demarcación. Entonces, en el marco geográfico de la Ciudad de México, por alcaldía hay 6 circunscripciones, es decir, las 6 personas que postulen como planilla los alcaldes deberán vivir en cada una de esas circunscripciones. ¿Sí? Recuerden que si son 10, 6 van a ser electos por mayoría relativa y 4 por representación proporcional. ¿Sí? Por eso hablamos de circunscripciones. ¿Algún comentario? ¿No? Muchas gracias. Este consejo distrital será por informado, señor secretario. Le pido por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 17º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se determinan los topes de gastos de pre-campaña para la jefatura de gobierno, las diputaciones del Congreso local y las alcaldías en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Muchas gracias, señor secretario. Aquí nada más quiero enfatizar para nuestros representantes del partido político, si no tienen el documento en sus manos, ahorita les paso el dato. El tope de gastos de pre-campaña para la jefatura de gobierno, esto es para pre-campañas, es de 5.575.200.11 pesos. ¿Sí? Recuerden que es muy importante que no vayamos a rebasar ese tope. Esto es para todos los que se quieran postular en su pre-campaña para jefe de gobierno. El tope de gastos de pre-campaña para las diputaciones del Congreso va a ser en el distrito 11 de 224.753.79 pesos. ¿Sí lo tomaron? No, se lo repito. ¿Sí? Y para las alcaldías, el tope de gastos de pre-campaña en la demarcación territorial Iztacalco va a ser de 312.771.35 pesos. Y para Venustiano Carranza va a ser de 357.927.42 pesos. ¿Sí? De todos modos, si alguien requiere más información, sabe que estamos a sus órdenes. ¿Sí? ¿Algún comentario? Este consejo distrital se da por enterado, señor secretario. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, consejera presidenta. El 18º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del citado instituto por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares COTAPREP
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. Muchas gracias, señor secretario. Ahí está el informe para los integrantes de este Consejo Distrital. Nada más quiero enfatizar que en este informe estamos refiriéndonos al PREP, ¿sí? El PREP es muy importante, los lineamientos están señalados por el Instituto Nacional Electoral y es el de resultados preliminares. Ahorita ya estamos, conforme a lo que establece el INE, integrando el Comité Técnico Asesor. Posteriormente les iremos informando a ustedes cómo va funcionando las pruebas que vamos haciendo con el PREP. Nada más les recuerdo que el PREP es aquel en donde hay un acta PREP y viene por fuera del paquete, se retira del paquete, se captura y eso es a lo que se le llama acta de resultados preliminares, ¿sí? ¿Por qué? Porque el único cómputo oficial es el que vamos a realizar todos los integrantes del Consejo aquí, ¿sí? Pero también el PREP es muy importante. ¿Algún comentario? Muchísimas gracias. Este Consejo Distrital se da por enterado, señor secretario. Le solicito, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 19º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para la postulación de diputaciones, alcaldías y concejalías en el proceso electoral ordinario 2017-2018 y lineamientos para la asignación de diputaciones y concejalías por el principio de representación proporcional, así como de votos tratándose de coaliciones y candidaturas comunes en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Muchas gracias, señor secretario. Está a su consideración el informe. Solamente aclarar que estos lineamientos son muy importantes para el registro de candidatos, ya que vamos a estar checando reglas en materia de género, ¿sí? Cuántas fórmulas se pueden registrar dependiendo del género, ¿sí? 50 y 50, que es en la Ciudad de México, en qué distritos electorales, dependiendo de la votación. Es muy importante que ustedes conozcan las reglas para contabilizar los votos, si es que hay una candidatura común, si es que hay una coalición. De todos modos, estamos a sus órdenes en este Consejo Distrital para la capacitación que ustedes decidan. Siempre es muy importante que ustedes estén informados, porque eso le da certeza a nuestro proceso electoral, ¿sí? Entonces, ¿algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, este Consejo Distrital será por informado, señor secretario. Le pido, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 20º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 11 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina que, por conducto del consejero presidente, se comunique a los partidos políticos las restricciones a las que están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular en esta Ciudad de México. Señores consejeros y consejeras distritales, representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe. Solamente quiero aclarar que este informe sí es muy importante para los representantes de los partidos políticos. Vienen las restricciones para actos anticipados de precampaña, que no pueden hacer durante las precampañas que ahorita están. Entonces les solicitaría de la manera más atenta que si no tienen este informe o no se los dieron en sus diligencias, con todo gusto acudan a la oficina del secretario y se les va a proporcionar para que puedan tener puntualmente qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer en las precampañas, ¿sí? Cualquier duda, saben que estamos a sus órdenes. ¿Algún comentario sobre este punto, sobre este informe? Muchísimas gracias. Este Consejo Distrital será por enterado, señor secretario. Le solicito, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día.
Consejera Presidenta, informa a usted que han sido agotados los temas del orden del día. Señoras y señores consejeros distritales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar conforme al orden del día, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 19:24 del día 9 de febrero de 2018, se declara la conclusión de esta sesión. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Muchísimas gracias a los consejeros. Les recordamos que mañana tenemos